¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estéis pasando un fin de semana maravilloso, genial con todos los vuestros, que no hayáis pasado demasiado el viernes noche. Lo primero, me presento como siempre, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y bueno, pues me encuentro aquí con vosotros para resumiros la partida del día de la jornada número 2 del Campeonato de los Estados Unidos. Ya sabéis que este torneo reúne a muchísimos jugones, entre ellos Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So, y os repito de nuevo, los tres primeros clasificados en este torneo tendrán la oportunidad de enfrentarse al ogro de Bakú, a Garry Kasparov. Ayer vivimos una jornada bastante emocionante, ya sabéis que podéis seguir la retransmisión con David Martínez cada día. Os recuerdo también la promoción Giri, podéis haceros premium y os regalamos 3 meses hasta que Giri se digne a ganar una partida. Pronto tendremos el Norway Chess también, así que seguís por ahí prestando atención. Pero bueno, sin más, en este sábado por la mañana vamos a comentar ya qué ha sucedido en este encuentro entre Ray Robson y Alexander Onishuk. No voy a decir el resultado hasta el final para que así tengáis un poquito más de emoción siguiendo el mismo encuentro. Bueno, pues Ray Robson decide jugar con caballo F3, Onishuk responde con caballo F6. Ya sabéis que Ray Robson es un jugador muy joven, Onishuk más de la vieja guardia, ¿verdad? D4, E6... alfil F4. Bueno, pues tenemos otro sistema Londres que ya sabéis que, bueno, que ciertamente se está poniendo algo de moda. Por ejemplo, el propio Magnus Carlsen lo ha empleado muchísimo en el Campeonato del Mundo de Partida Rápida y de Blitz que se celebró en Berlín en octubre o noviembre, si no recuerdo mal. Y bueno, un sistema muy interesante, ¿no? Se supone que no es de lo más peligroso, pero que, bueno, los jugadores que conocen este sistema realmente te pueden crear mucho peligro. Y aquí Onishuk responde de una manera que a mí me gusta mucho, con D5. Ahora hay que decir que, bueno, que el plan de la blanca normalmente es desarrollarse con E3, con E3, C3, el caballito viene a D2, el alfilito viene a D3, luego normalmente le damos un aire al alfil de F4 con H3 para que se pueda retirar a H2 en caso de necesidad, ¿verdad? Bueno, nos enrocamos en corto, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, pues las negras deciden jugar con... Tras E3, las negras deciden jugar con C5, una jugada normal, expandiendo, ¿no? Y ahora C3, como digo, ¿no? El triangulito de peones sosteniendo muy bien el centro. Tras caballo C6, caballo BD2, aquí Onishuk responde de la misma manera en la que Adams respondió contra Karjakin en la partida de Tata Steel, con alfil D6, ¿no? La idea es muy sencilla. Obviamente ahora sí, alfil por D6, ¿verdad? Pues simplemente dama por D6 y hemos ganado control sobre la casilla E5, ¿verdad? La casilla E5 en el sistema Londres es una casilla muy importante donde las blancas normalmente quieren colocar un potro para que esté feliz en esa casilla, ¿no? Tras dama por D6, digamos alfil D3, enroque E5, las negras habrían conseguido liberarse, ¿no? Y tendría una posición magnífica, ¿no? Tras caballo por E5, caballo por, dama por, podéis ver qué posición tan escandalosamente buena tienen las negras, ¿no? Sin ningún problema aquí, ¿no? Por eso que tras alfil D6, las blancas normalmente deciden jugar alfil G3. Uno podría pensar, ¿por qué no tratamos de meter el potro directamente en E5, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que la razón es que tras dama C7, las blancas están forzadas a reforzar el caballo de E5 con caballo F3. Y uno de los planes de las blancas en este tipo de posiciones es, cuando el alfil está en G3, tratar de jugar F4, ¿no? Tratar de sacar a Facundo para defender el caballo en E5, ¿no? Con este orden, ciertamente las blancas van a tener difícil liberar a Facundo, ¿no? Y sacarlo a pasear en este fin de semana tan bonito que seguramente tendréis tan soleado. Facundo necesita salir un poquito a la calle, ¿no? Por eso que tras alfil D6 las blancas juegan alfil G3 y luego posteriormente caballo E5 con idea de reforzar con F4, ¿no? Y aquí Onishuk la verdad que me sorprendió con esta jugada, ¿no? No es la jugada que se emplea más, jugó dama E7, ¿no? Dama E7, la idea es muy sencilla, obviamente quiere jugar E5 de una sola vez y liberarse para poder desarrollar alfil de C8. Pero bueno, tiene un inconveniente que después vamos a ver. La jugada más normal aquí es la jugada enroque corto, ¿no? Y bueno, aquí tras alfil D3, por ejemplo, B6, quiero recordar una maniobra estratégica interesantísima que se dio en la partida que os comentaba entre Karjakin y Mickey Adams en el torneo de Tata Steel de este mismo año, y que yo tuve la suerte, después de haber grabado el vídeo, de poder emplear en la liga sueca hace unas 2-3 semanas contra Eugeni Agres, ¿no? Un jugador de 2600. Bueno, tras B6, caballo E5, vais a ver qué maniobra tan interesante existe en este tipo de posiciones. Alfil B7, las blancas sacan a Facundo para reforzar el caballo D5 y ahora caballo E7, ¿no? Esta maniobra es súper interesante.
La idea es muy sencilla. Queremos meter un caballo en E4, ¿verdad? Ahora mismo podríamos, por esto que las blancas controlan con 2 piezas y nosotros también, ¿no? Con el peón de D5, el alfil de B7, podemos saltar a E4. En esta partida entre Karjakin y Adams, una jugada lógica, dama F3, que precisamente evita el salto del caballo a E4, ¿no? Pero vaya a ver qué maniobra tan interesante. Caballo F5, el alfil se va a F2 lógicamente, y yo que aquí cuando estaba viendo esta partida entre Adams y Karjakin, ¿no? Dije, ¿y ahora qué va a hacer Adams? ¿No? Le va a meter G4, el caballo se tiene que volver y bueno, parece que las blancas tienen una magnífica posición. Pues la jugada es alfil E7 en esta posición. Recordad esta maniobra, caballo E7, caballo F5, alfil E7, le damos vía libre al caballo a D6 para que luego finalmente podamos instalar un potro en la casilla E4. Por ejemplo, G4, caballo D6, G5, el caballo ha conseguido instalarse en E4 y las blancas tienen una posición las negras tienen una posición más que decente. De hecho, a Karjakin le dieron una buena tunda en aquella partida, le dieron una buena paliza, acabó enrocándose en largo y Mickey Adams le acabó atacando aquí brutalmente con las piezas negras y le dio un severo correctivo en aquella partida, ¿no? Bueno, pues entonces esto sería completamente otra historia. Solo quería recordaros esa maniobra estratégica para que, bueno, la podáis emplear en alguna de vuestras partidas si os juegan en Londres. Y bueno, como os digo aquí, tras alfil G3, Onischuk decide jugar dama E7, ¿no? Bueno, obviamente las blancas tienen que hacer algo contra la jugada E5, ¿no? Hay dos posibilidades, una es alfil B5 y otra es caballo E5, instalar ya el potro directamente, ¿no? Ray Robson decide jugar caballo E5, y aquí otra jugada que no me convenció demasiado, alfil por E5, ¿no? Ya hay solamente 2 partidas con esta línea, ¿no? Normalmente las negras, bueno, pues juegan otra cosa como caballo D7, ¿no? Tratando de eliminar la tensión para luego pulsar con F6, algo así más tarde cuando se pueda, obviamente. Pero bueno, alfil por E5 obviamente no es ningún error ni nada por el estilo, pero bueno, simplemente no es de mi gusto. Tras caballo D7, las negras ahora quieren zamparse ese peón de E5, que está rico, ¿verdad? Y ahora 2 posibilidades. Bueno, mejor dicho, 3 posibilidades. En la partida, según mi base de datos, se jugó alfil B5, que es novedad, según mi base de datos, que a saber si realmente lo es. Pero bueno, obviamente hay 2 opciones más. Una es F4, ¿verdad?, para defender el peón, y la otra es dama H5, ¿no?, para defender el mismo peón de E5. Pero alfil B5 también lo defiende indirectamente, ya que los caballos están clavados. Es decir, ahora caballo por E5 no lo hagáis, ¿verdad?, porque viene ¡bum!, alfil por E5 y el caballo de C6 está completamente clavado, ¿no? Bueno, y perdemos una pieza y perdemos la partida y tenemos que irnos a las duchas, a los vestuarios y para nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que tras A6 el blanco está forzado a devolver la pareja, alfiles, ¿no? Hombre, en retorno lo que uno obtiene es, bueno, le doblamos la estructura de peones. Y ahora sí que hubo una maniobra aquí en la partida que la verdad que me impresionó bastante y me gustó muchísimo, ¿no? La clave es que este rey únicamente se encuentra seguro en el flanco de rey, ¿no? Es decir, enrocarse en largo no es una opción porque la estructura de peones está destrozada, ¿no? Y puede haber un ataque por la columna B en el futuro, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, entonces la maniobra que realiza Ray Robson me gustó muchísimo. Juega dama A4 aquí, ¿no? Tratando de zamparse ese peón de C6, diablillo B7 defendiendo, y ahora alfil H4, fijaros. Esta jugada, ¿cuál es el propósito? Bueno, pues precisamente debilitar el flanco de rey, ¿no? Provocar el avance de peones negros. Ahora, obviamente, hay 2 posibilidades solamente. La dama tiene que irse o a F8, ¿no?, que parece una casilla tristísima, ¿no? Luego el rey ni siquiera se puede enrocar, por lo tanto esa opción la descartamos. O también puede decidir avanzar sus peones. Una opción sería jugar G5, tras lo cual estamos forzados a volver, pero ahora el rey negro se encuentra ahí que no sabe muy bien qué hacer. Dice, oye tío, ¿me voy para allá o para acá? ¿Para la izquierda o para la derecha? No lo sé, estoy confundido, la noche me confunde. Y claro, ahora el plan de las blancas puede ser pues jugar H4, ¿no? Y abriendo la posición, y las negras pueden estar un poco incómodas. La tercera opción que no he comentado es la jugada F6, ¿no?, que también debilita un poco el flanco de rey, ¿no? Y esto es lo que sucedió en la partida. E por F6, G por F6 y ahora C4. Otra jugada que me gustó mucho por parte de Ray Robson, ya que un plan de las negras puede ser jugar C4 ellas mismas para potro C5 y potro D3, por ejemplo, y la verdad que la posición es muy interesante, ¿no? Por eso esta idea con C4 o incluso luego C5 también para liberar al diablillo de B7 puede ser muy interesante. Por eso este C4 me gustó mucho, fijando la estructura de peones de las negras. Torre G8, las negras deciden que no se van a enrocar ahí, lo consideran un poco peligroso y deciden que, bueno, que pueden tener contrajuego contra el punto G2. Las blancas no tienen miedo aquí y juegan enroque corto. La verdad que parece que la posición
Puede dar un poquito de miedo enrocarse en corto, pero vaya a ver cómo no hay ningún problema. Las negras jugaron H5. Uno, si juega dama G7, pues simplemente se puede jugar alfil G3. Y uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si te hago H5 y te quiero aquí abrir la panza con H4 y darte mate, ¿no? Bueno, pues simplemente existe la jugada dama B3 que fuerza a el negro a jugadas feas como torre A7, ¿verdad? O alfil C8 o enroque largo. Y bueno, el caballo puede venir a F3 y siempre tiene la casilla H4. En caso de E5, E4, caballo H4 y las blancas están bastante bien, ¿vale? Ese caballo H4 tiene una labor defensiva magnífica, aparte de que puede saltar a F5 si un peón se dirige a E5, ¿no? Y fijaros, este rey aquí está muy feo, ¿no? Está muy feo. Jugadas como torre C1 para abrir la columna C pueden ser muy interesantes. Así que, bueno, la partida se jugó H5 directamente. Bueno, la idea es la misma, ¿no? Quiero jugar quizá dama G7 o torre G4, ¿no? Para atacar el G2. Y en la partida se jugó dama D1, ¿no? Pues dice, pues ahora mismo me quiero zampar ese peón de H5. Aquí, dos posibilidades. Creo que esta fue la primera imprecisión de Oniszuk. En la partida se jugó torre G4, ahora vamos a explicar por qué creo que una imprecisión. Pero bueno, la partida era todavía de doble filo tras enroque largo, por ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, pues jugar como torre C1 o dama por H5, ciertamente habría que pensárselo dos veces antes de zamparse ese peón, porque la columna HG pueden ser muy peligrosas. Pero torre C1 para abrir la columna C puede ser muy interesante, ¿no? Dama H7 también es otra posibilidad, ¿verdad? Defendiendo el peón. Pero bueno, en la partida se jugó torre G4, que uno puede pensar, oye, pues defiendo el peón de H5 y gano un tiempo, ¿no? Porque ataco el alfil de H4. Y entonces la partida se jugó alfil G3. Obviamente las negras no pueden jugar H4 porque la torre está colgada, ¿verdad? ¿No? Y entonces ahora las blancas pues amenaza una jugada como H3, ¿no? H3, la torre se tiene que ir y podemos zampar el peón de H5. Y si la torre se va a G5, pues hay jugadas como alfil H4 también muy interesantes. O alfil F4, ¿verdad? Por ello, las negras deciden defender profilácticamente el peón de H5, es decir, se adelantan a la jugada H3, ¿no? Y bueno, aquí Ray Robson juega torre C1, jugada natural, fija el caballo a D7, ya que si se mueve, pues bueno, tras C por D5, el peón de C5 estará tocado, ¿verdad? Las negras jugaron A5, y esta jugada, bueno, pues alguna idea puede ser venir con el alfil a A6, pero precisamente eso puede ser un error, como vamos a ver posteriormente en la partida. Las blancas jugaron torre E1. Esta jugada tiene mucho sentido, ya que en algunas posiciones queremos romper con E4. Y vaya a ver qué es lo que sucedió en la partida. Ahora, alfil A6, ¿no? Creo que este es el error definitivo que hace que la posición sea muy incómoda. Precisamente este alfil hacía una buena labor en B7, controlando la casilla E4 tras C por D5. Ahora vaya a ver que el Ray Robson abre la posición de una manera excelente. Juega C por D5 y tras C por D5... E4, ¿no? Fijaros qué jugada más interesante. Tras D por E4, las blancas pueden pensar en jugar H3, luego capturar en E4 y tenemos la casilla de 6. ¿Y qué problemas tiene ese rey negro, verdad? ¿Qué problemas tiene ese rey negro que está hiper triste en el centro y dice, por favor, dame un respiro, yo quiero encontrar algo de refugio, ¿no? Tengo el flanco de rey más muerto que nada, el flanco de dama también, no sé dónde ir. Y es lo que pasa, ¿no? Esa maniobra con alfil H4 ha forzado que no sea fácil jugar con las negras en esa posición. Bueno, aquí, obviamente, cuando uno tiene el rey en pelota, tiene el rey en braga en el centro, lo más coherente, lo más sensato es cerrar la posición en el centro para tratar de resistir, ¿no? Y las negras jugaron D4. Y ahora, una jugada, dama 4, muy interesante, se jugó en la partida. La idea es muy sencilla, ¿no? Aquí queremos ganar un peón con torre por C5, ¿verdad? Y, bueno, siempre tenemos también la casilla D6 para nuestro alfil. Y bueno, pues tras dama 4, las negras tienen que hacer algo contra esta idea de torre por C5. En la partida se jugó alfil B7, ¿vale? La partida se jugó alfil B7 con idea de entrar en E4, etcétera, etcétera. Otra posibilidad era dama E7, ¿verdad? Dama E7 para defender en C5. Tras dama C6, fijaros que las blancas ya le fuerzan a las negras jugadas muy feas como torre A7, una jugada como alfil D6, tras dama G7, simplemente la sencilla G3, vamos a zampar ese peón de C5 y el rey negro está demasiado mal, ¿no? Entonces la partida se jugó alfil B7 y ahora una jugada muy buena, ni siquiera torre por C5 es la mejor, ¿vale? Ni siquiera torre por C5 es la mejor, las negras tenían algo de contrajuego, la jugada es dama B3, ¿no? Ataque doble, ¿no? Fijaros.
Atacamos el alfil de B7 y atacamos el crítico peón de E6, ¿verdad? El tan importante peón de E6, que, bueno, si cae obviamente la posición del rey negro será lamentable, ¿no? Y, bueno, aquí tras dama B3, jugada finísima, Onishuk abandonó. Una jugada, por ejemplo, como torre A7, ¿verdad? Pues simplemente dama por E6, dama E7 y dama F5, el peón de H5 va a caer también. Y las negras están para abandonar, pues debido a la situación del rey en E8, la torre en A7 no tiene ningún futuro, ¿no? Pues esta ha sido esta partida. Me ha parecido muy instructiva esa maniobra de dama A4 y alfil H4. No era el fin del mundo para las negras, pero sí es muy interesante ver cómo las blancas hacen que el negro no tenga una posición cómoda con el rey, ¿no? Que no sepa dónde enrocarse, si en largo o en corto, decida mantenerse en el centro y al final la posición se abra y las blancas saquen provecho de ello. Espero que hayáis disfrutado la partida tanto como lo he hecho yo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el día de mañana en el siguiente resumen. Espero que paséis un sábado genial con vuestros amigos, familia, etcétera, etcétera, donde quiera que estéis. ¡Hasta luego, gente! ¡Portaros bien!